Ok, va. Tenemos un asesino serial invicto, güey. No sabemos y probablemente no vayamos a saber quién es este hombre, ¿sabes? Pero aterrorizó la comunidad del norte de California en los años 60, 70. No es uno de mis favoritos, pero es uno de los icónicos. No ha sido el que más daño ha causado ni el que más muertes llegue a tener, pero es importante y porque ese fue invicto, ¿sabes? Y quién sabe si en realidad sean 5, los confirmados me parece que son, no sé si son 5 o 7. Hay gente que dice unas cosas, hay gente que dice otras, pero es un caso en el que el FBI no pudo con él y le dieron un carpetazo. Tiene una película, tiene series documentales, se llegó a burlar de la policía y estar un paso adelante de ellos en múltiples ocasiones. Y pues vamos a ver qué onda. Las fuentes las sacamos de un documental de Netflix que se llama Les habla el Zodiaco y miré varios podcasts y busqué información sobre el tema. Entonces hice un trabajo de investigación que quiero compartir con ustedes. Pero a ver, esta es la pregunta del millón. ¿Quién es el Zodiaco? Va, ok. En el año 60, 70, 1960, 1970, hay una comunidad de un suburbio en los alrededores de San Francisco que se llama Vallejo, y ahí empezaron a suscitarse muertes, y el detalle, lo que hacía tan icónico a este hombre es que quería hacer fama de lo malo, empezaba a mandar cartas y a decir que él era, pero lo que daba su sello tan particular era que en las cartas las encriptaba, o sea, escondía información en símbolos y en ciertas cosas. El modo en el que ponía acertijos para la policía era pasado de verga inteligente. Se burlaba literal de ellos o chantajeaba como tal a la policía. Una de las cartas más icónicas que tiene muchas cartas y todo es encontrable y puedes buscar y lo vas a ver. Una de las cartas más icónicas que él tiene fue cuando dijo de que si la policía no hacía esto y esto, iba a volar un autobús escolar. Entonces fue de que, güey, o sea, aterrorizó a la comunidad de Vallejo durante esos 10 años, y a la par de que fue pasando el tiempo siguió mandando cartas y siguió matando gente. El detalle es que para que no lo pudieran leer, él cambiaba el modus operandi, ¿sabes? Y los patrones. El patrón, por ejemplo, mató a una pareja, ¿sí? Y por ejemplo, ¿no? Con objeto de punzocortante. Así les quitó la vida y después atacó a otra pareja de las afueras de los suburbios con arma de fuego. Y así, entonces ya después atacó un taxista entonces, pero fue cambiando el modus operandi, trabajaba muy limpio, no había pruebas, no había nada, y ahorita vamos a pasar a uno de los principales sospechosos en esta historia, que se llama Arthur Lee Allen. ¿Quién es? A ver, vamos viendo a ver qué. Arthur Lee Allen fue el mayor sospechoso del Zodíaco, al grado de que el señor era un profesor de la primaria. Está en el documental de Netflix, les hablo del Zodíaco. Era un profesor retirado que luego después de eso sirvió como guardia, que tenía cierto parecido a él, y fue investigado y fue seguido, y empezaron a tener ciertas aristas en situaciones muy en lo particular. De entrada vivía cerca de ahí donde cometieron los crímenes, ¿sale? Tenía pues cierto conocimiento de combate porque fue guardia también. Se parece al retrato hablado, vivía cerca de los crímenes, y empiezan a hacer una investigación y a seguirlo. Cuando empiezan a hacer una investigación y a seguirlo, empiezan a escuchar cierto tipo de comentarios que él hace, sugiriendo que en su mente ha llegado a pasar pensamientos como tal de tratar de atentar contra la vida de otra persona. Entonces empiezan a ver y decir, este güey es. Y llegan y revientan el lugar donde vive. Y cuando revientan el lugar donde vive, se empiezan a dar cuenta de que hay ciertas cosas que llegaron a sugerir que es él, pero no hay evidencia como tal tangible. O sea, la caligrafía no cuadra, el ADN que se encontraron en los sobres de las cartas no cuadra. Entonces mucha gente dice, no, pues le dio la carta a una tercera persona para que fuera, o el sobre lo lameó otra persona para que... Y dicen, pues sí, güey, pero aquí hay algo que no me termina de convencer. Hay muchas entrevistas con cierta gente que fue a entrevistarlo para ver, pues esto fue un movimiento social, dicen que eres tú y tú dices que no, y aquel güey dice que sí. Entonces, ¿cómo está el pedo? No, pues ahorita me siento acosado y yo nunca le he quitado la vida a nadie. Entonces en la entrevista, conforme le van preguntando y el vato hablando, la persona que graba y la persona que entrevista salen de ahí, y después de los años salen y dicen, ¿sabes qué? A mí me daba la corazonada de que este güey es, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no es nada más una corazonada. O sea, cuadran, el retrato hablado se parece mucho a él, vive cerca del lugar, hay objetos como objetos punzocortantes similares al que pero no es el mismo, güey, ¿sale?
hay cierto conocimiento, pues como tal de combate, como tal de detonar un arma y cosas que se encontraron como cuerdas y cosas así que pudieran llegar a sugerir que es él, pero la caligrafía no cuadra y el ADN no cuadra tampoco, y esta no es prueba suficiente para que tú puedas llegar a tener a una persona privada de la libertad. ¿Qué tal si no es? Sí, sí. Entonces está bien cabrón porque 2 o 3 veces y la investigación duró años y no pudieron acercarse a él o ligarlo como tal a los homicidios. Ese fue uno de los principales. Después de eso empezaron a buscar quién podrá tener cierto conocimiento como tal de pelea y de armas para poder ejecutar este tipo de cosas. Tienen que ser pues exmilitares, ¿no? Pues hay varios exmilitares en Vallejo que siguen ejerciendo, ¿no? Entonces, siempre esa sería la firma particular, Zodiac. Aparte de todo eso, por si fuera poco, tenía un reloj de Zodiac, you know? Entonces, este movimiento fue un caso que internacional, güey. O sea, hay comunidades de gente que buscan y que dan teorías y que, sí, hay policías que dicen, güey, o sea, esto pasó hace 10 años, seguimos investigándolo y hay gente que este güey es mitote en el debate, que tienen sus ideas y sus teorías de quién pudo haber sido y hemos estando de adentrarnos en el caso a fondo. Ahorita lo que están haciendo es el FBI tratar de dar un carpetazo y echarle la culpa, responsabilizar a una persona que ya falleció, que fue uno de los principales sospechosos, Arthur Lee Allen. Pero, pero pues la verdad, eh, sí, sí, sí está un poquito complicado pues tratar de ligarlo, güey, porque en realidad no tienen la evidencia suficiente como para tratar de hacer una acusación. Y si una acusación la está haciendo sin pruebas, es simplemente un chisme, güey. Entonces, no, y entonces había mucha gente que decía que no y había otra gente que decía que sí. Y fue un show. ¿Sí? Esto fue uno de los pocos asesinos seriales que se llegó a burlar de la policía y a retirarse invicto y a encriptar símbolos y todo ese tipo de cosas, ponerlas en cartas al grado de tratar de hacer pensar a la policía. El caso todavía sigue abierto, pero pues ya yo pienso que ya no están buscando también un culpable ni nada. Lo que están buscando ellos es tratar de ver la forma de que, pues bueno, a ver qué podemos hacer ya. Pero pues, o sea, ya tiene como 50 años de eso. Probablemente la persona ya falleció y nunca sabremos en realidad quién fue. Pero tiene, o sea, hicieron una película de esto, ¿sabes? Entonces, ok, el modus operandi también cambia porque pues asesinó a una persona en los suburbios, otra persona como otra parejita que estaba como en un picnic y luego en uno apareció normal, en el otro se tapó la cara. Dicen que la policía llegó a ver o llegaron a preguntarle a él directamente de que si no había visto quién había perpetrado el homicidio y sí, se fue por allá. Dicen en una ocasión eso. Entonces, las personas que llegaron a entrevistar a Arthur Lee Allen llegaron a decir: a mí me huele que es este güey, ¿sabes? Y me huele que es este güey. Pero pues ya no se supo más de la investigación. Tiene muchísimas cartas. Una de las más icónicas fue cuando dijo que si no hacían esto y esto, iba a volar un autobús escolar, ¿sabes? Y la gente pues sí llegó a tener miedo, porque pues imagínate, o sea, lo que también en parte también el FBI y la policía y todas las jurisdicciones, hay cuenta que empezó a matar en ciertos suburbios y en ciertos condados que vendrían siendo como los municipios, y hay ciertas agencias que no tienen la autoridad para poder ejercer aquí. Entonces él lo hacía sumamente complicado. En ese entonces había un racismo en los años 60 70 sumamente marcado. Entonces era muy difícil, que las condiciones existenciales no ayudaban, los suburbios, y no se tenía la tecnología que se tiene hoy en día. Entonces se prestaba para que este güey explotara las debilidades de las condiciones existenciales y cambiara el patrón de conducta, y eso hacía que fuera muchísimo más difícil leerlo, ¿sabes? Porque siempre está cambiando, siempre está buscando la forma. O sea, mató a 2 personas con un objeto punzocortante y las otras 2 les pegó varios tiros. Hubo una persona que lo vio de un retrato lado. La siguiente vez que se apareció con la cara tapada. Está mandando cartas y las cartas no son de una persona que acá, o sea, hay información del caso que, que nomás pudo haber sabido el autor del crimen. Así se dieron cuenta de que sí era la misma persona por la caligrafía y por las firmas que tenía. Esta persona sí perpetró los homicidios, ¿sí? Entonces, tenemos esa línea de tiempo. No fue un homicidio, luego otro, no, fue donde fueron pasando tiempo y fue mandando cartas y mandando cartas y mandando cartas. Entonces, pues sí que tenía más cosas planeadas, ok, mencionó una de las cosas que hizo que la policía se le prendiera el foco fue que mencionó que iba a poner la bomba en el autobús escolar, y que aparte de eso
tenía elementos en su casa que sugieren que fuera de una bomba, güey, ¿sabes? Entonces, sí fuertemente Arthur Lee Allen, uno de los principales sospechosos de tanta cosa, ¿no? Pero pues, ni modo. Así fue como concluyó. No es el que ha hecho más daño. Hay como 5 o 7 más o menos homicidios que están 100% seguros de que fue esta persona. Hay muchas cartas, toda la información es relativamente buscable, pública, pero sí, sí fue uno de los más inteligentes, se retiró invicto, güey. Nunca pudieron con él, güey, ¿sabes? Entonces, pues sí te quedas como que, güey, qué pedo, ¿no? O sea, y luego más en estado de California, güey, estaban bien capacitados. Hubo gente que siguió saliendo y siguieron buscando, y hay grupos, y hasta la fecha se sigue hablando de él. O sea, hasta hace un año había ciertos videos donde seguían hablando de él, que después de 54, a mí, que porque el modus operandi no lo siguió repitiendo como tal y siempre lo cambió, y fue un periodo de tiempo corto relativamente, o sea, ha confirmado, estuvo 5 o 7, no me acuerdo exactamente bien cuántos, tuvo 5 o 7 homicidios en Vallejo, en el norte de California. Entonces hay gente que, por ejemplo, tuvo 33, tuvo 40, hay otros que son por ejemplo, el John Wayne Gacy, que tuvo 33, güey, ¿sabes? Y pues es porque pues ya de plano fue mucho. Este hombre fue y hizo de las suyas, y cuando hizo lo propio, pues paró de hacerlo, cambió el modus operandi o se fue. Pero pues sí fue uno de los que más batería le dio. Fue un caso que hasta la fecha se sigue hablando y fue sumamente sonado, ¿no? Pero pues les habla el Zodíaco de Netflix. Thank you. See you, gente.